el pecado invisible que Jesús reveló a Santa Brígida. Aunque te confieses 1000 veces, esta cadena bloquea toda misericordia. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos una vez más a este espacio donde alimentamos nuestra fe y fortalecemos nuestra alma. Hoy voy a compartir contigo algo que podría cambiar completamente tu vida espiritual. Y no exagero cuando digo esto. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Si eres nuevo en este canal, te invito con todo mi corazón a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ningún mensaje que el Señor quiera hacerte llegar a través de este humilde canal. Y si ya eres parte de esta familia de fe, déjame saber en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Me encantaría enviarte un saludo personal y saber que hay hermanos en todas partes del mundo unidos en oración. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy no es un mensaje cualquiera. Déjame hacerte una pregunta que quizás nunca te has atrevido a responder con toda honestidad. ¿Cuántas veces has salido del confesionario sintiéndote exactamente igual que cuando entraste? ¿Cuántas veces has recibido la absolución del sacerdote? ¿Has escuchado esas palabras sagradas? Yo te absuelvo de tus pecados. Pero al caminar hacia la puerta de la iglesia, esa pesadez en el pecho sigue ahí, intacta, inamovible. Tu respuesta es, muchas veces. Entonces, este mensaje fue preparado para ti especialmente. Y créeme, no estás solo en esto. Millones de católicos devotos en todo el mundo experimentan exactamente lo mismo. Hay un pecado oculto, un pecado tan sutil, tan disfrazado de virtud, que la mayoría de las personas lo cometen sin siquiera reconocerlo. Y este pecado, hermanos míos, actúa como un muro de concreto entre tu alma y la gracia infinita de Dios. Santa Brígida de Suecia, una de las místicas más extraordinarias que ha conocido la Iglesia Católica, recibió directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo una revelación que expone este pecado con claridad absoluta, una revelación que ha permanecido en las sombras durante siglos, conocida por pocos, comprendida por menos. Hoy, esa revelación llega a tus oídos y te aseguro que después de escucharla, nunca volverás a ver tu vida espiritual de la misma manera. Pero antes de revelar este secreto espiritual, necesitas comprender quién era realmente Santa Brígida y por qué sus palabras tienen un peso tan extraordinario. Brígida Birgesdotter nació en el año 1303 en Suecia, en una época donde la fe católica era el centro absoluto de la vida europea, pero su historia no es la de una monja recluida en un convento desde su juventud. No, Brígida fue esposa devota, madre de 8 hijos, administradora de su hogar y consejera de la nobleza sueca. Imagínate por un momento, esta mujer conocía las luchas cotidianas de criar una familia numerosa, entendía las tensiones del matrimonio, había experimentado las noches de desvelo cuidando hijos enfermos, sabía lo que era manejar un hogar con todas sus complejidades, y fue precisamente en medio de esa vida ordinaria donde comenzaron las experiencias extraordinarias. Desde muy joven
Brígida experimentó visiones místicas de una intensidad poco común. A los 7 años tuvo su primera aparición de la Santísima Virgen María. A los 10 contempló una visión de Cristo crucificado que la marcó para siempre. Pero fue después de la muerte de su amado esposo Ulf, cuando ella tenía alrededor de 40 años, que las revelaciones alcanzaron una profundidad sin precedentes. Cristo mismo se le aparecía, no en sueños vagos ni en intuiciones difusas. Eran encuentros tan reales, tan tangibles, que ella podía describir cada detalle, el tono de su voz, la expresión de su rostro, el movimiento de sus manos. Los teólogos de la época examinaron minuciosamente sus escritos y concluyeron que eran auténticas revelaciones divinas. La Iglesia Católica la canonizó en 1391 y posteriormente el Papa Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa en 1999. Sus revelaciones, recopiladas en 8 volúmenes, siguen siendo estudiadas y meditadas por católicos de todo el mundo. ¿Entiendes ahora por qué lo que ella reveló tiene tanta importancia? No estamos hablando de opiniones personales ni de interpretaciones humanas. Estamos hablando de palabras que Cristo mismo depositó en el corazón de una santa reconocida por la Iglesia Universal. La revelación del pecado oculto. Y ahora llegamos al corazón de este mensaje, la revelación que cambió todo. En una de sus visiones más impactantes, Santa Brígida se encontraba en profunda oración cuando Cristo se le manifestó con un semblante que mezclaba amor infinito con una tristeza indescriptible. Ella le preguntó qué causaba esa pena en su sagrado corazón, y lo que Jesús le respondió la dejó sin palabras. Le mostró multitudes de almas que asistían a misa fielmente, que rezaban el rosario cada día, que se confesaban con regularidad, que cumplían todos sus deberes religiosos con devoción ejemplar, pero que, a pesar de todo esto, permanecían encadenadas, prisioneras de una cárcel invisible que ellas mismas habían construido. Cristo le dijo a Brígida: «Mira a estos hijos míos, los he perdonado completamente. Mi sangre ha lavado cada una de sus faltas, pero ellos se niegan a aceptar mi regalo. Se condenan a sí mismos cuando yo ya los he liberado, y este rechazo de mi misericordia me causa más dolor que sus pecados originales». ¿Escuchaste eso, hermano? ¿Captaste la profundidad de esas palabras? El pecado que bloquea la gracia no es lo que probablemente imaginas. No es la mentira, no es la envidia, no es la ira, no es la lujuria, no es ninguno de los pecados que aparecen en nuestros exámenes de conciencia tradicionales. El pecado que Santa Brígida identificó como el mayor obstáculo para experimentar la misericordia divina es la negación del perdón hacia uno mismo, esa voz interior que te susurra constantemente: no mereces ser perdonado, lo que hiciste fue demasiado grave. Dios puede perdonar a otros, pero tu caso es diferente. Deberías seguir castigándote por lo que hiciste. Es ese verdugo interno que te condena día tras día, noche tras noche, aunque Cristo ya firmó tu libertad con su propia sangre en el Calvario. ¿Cómo se manifiesta este pecado?
Ahora, permíteme mostrarte cómo este pecado oculto se manifiesta en la vida cotidiana, porque muchas veces está tan camuflado que lo confundimos con virtud. Piensa en aquella madre que hace 20 años tomó una decisión de la cual se arrepiente profundamente. Ya se confesó, el sacerdote le dio la absolución, pero cada vez que ve a sus hijos, una sombra cruza su rostro. Sigue creyendo en su interior que no merece la felicidad familiar. Se priva de disfrutar plenamente el amor de sus hijos porque una parte de ella insiste en que debe seguir pagando. Piensa en aquel hombre que en su juventud cometió un error grave. Quizás fue infidelidad, quizás fue una adicción, quizás fue un acto de violencia. Ya pidió perdón a Dios y a las personas afectadas. Recibió el sacramento de la reconciliación múltiples veces, pero cada mañana, cuando se mira al espejo, ve a un hombre que no merece la paz. Trabaja excesivamente, no porque lo necesite, sino como una forma inconsciente de autopunción. Piensa en aquella joven que tomó decisiones que contradicen su fe. Quizás interrumpió un embarazo, quizás participó en relaciones que sabía incorrectas. Ha ido al confesionario llorando, ha escuchado las palabras de absolución, pero cuando alguien le habla del amor incondicional de Dios, algo dentro de ella dice: eso es para los demás, no para mí. ¿Te identificas con alguno de estos ejemplos? ¿Reconoces estos patrones en tu propia vida? Si es así, te pido que hagas una pausa, respires profundamente y escribas en los comentarios: Señor, ayúdame a perdonarme. Esa simple declaración puede ser el primer paso hacia tu liberación. La teología detrás del problema. Pero ahora necesitamos profundizar en por qué este pecado es tan grave desde el punto de vista teológico. Porque no se trata solo de un problema psicológico o emocional, es una cuestión de fe. Santa Brígida comprendió algo fundamental a través de sus revelaciones. Cuando nos negamos a perdonarnos después de que Dios ya nos ha perdonado, estamos cometiendo una forma muy sutil, pero muy real, de orgullo espiritual. Sí, escuchaste bien, orgullo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué cuando insistimos en que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado, estamos poniendo nuestro juicio humano por encima del juicio divino? Estamos diciendo en esencia: Dios, tú no entiendes realmente la gravedad de lo que hice. Tu misericordia es grande, pero no tanto como mi pecado. ¿Ves la arrogancia escondida en esa actitud? Estamos elevando nuestra evaluación por encima de la evaluación del Creador universal. Además, cuando rechazamos el perdón que Cristo ya nos otorgó, estamos cuestionando la suficiencia de su sacrificio en la cruz. Es como si le dijéramos: Jesús, tu muerte fue valiosa, pero no lo suficiente para limpiar mi mancha particular. Santa Brígida escribió que Cristo le dijo con profunda tristeza: mi sangre fue derramada una vez para siempre. Fue suficiente para redimir a toda la humanidad, pasada, presente y futura. Cuando mis hijos actúan como si esa sangre no pudiera limpiarnos, me crucifican nuevamente en sus corazones. Estas palabras deberían estremecernos cada vez que nos negamos el perdón que Cristo ya nos dio. Estamos en cierto sentido rechazando el valor de su sacrificio.
El ejemplo de los santos. Miremos ahora cómo los grandes santos manejaron sus propios pecados y fracasos. San Pedro negó a Jesús 3 veces, no una, no dos, sino 3 veces. Juró que no conocía al Maestro, y no fue en un momento cualquiera, sino en la hora más oscura, cuando Cristo más necesitaba el apoyo de sus discípulos. ¿Puedes imaginar el peso de esa traición? La vergüenza que debe haber sentido Pedro cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús inmediatamente después de la tercera negación. Las Escrituras nos dicen que Pedro lloró amargamente. Ese llanto era genuino arrepentimiento, pero lo extraordinario viene después de la resurrección. Jesús busca específicamente a Pedro, no para reprocharle, sino para restaurarle. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, y no con cada respuesta afirmativa de Pedro. Cristo le confirma su misión: apacienta mis ovejas. Pedro pudo haber pasado el resto de su vida castigándose mentalmente. Pudo haber dicho, no merezco liderar la iglesia después de lo que hice, pero entendió algo crucial: el amor de Cristo era más grande que su traición, y por eso se convirtió en la roca sobre la cual se edificó la iglesia. San Pablo, antes de su conversión, persiguió ferozmente a los cristianos. Fue responsable directo e indirecto de encarcelamientos, torturas y muertes. Cuando Cristo lo confrontó en el camino a Damasco, pudo haber quedado paralizado por la culpa para siempre. Pero Pablo entendió la gracia. Escribió, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No minimizó sus crímenes pasados, pero tampoco permitió que definieran su identidad. Se llamó a sí mismo el menor de los apóstoles, reconociendo su pasado, pero también declaró, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Santa María Magdalena fue liberada de 7 demonios. Su pasado estaba lleno de oscuridad, pero cuando encontró a Cristo, no permitió que ese pasado le impidiera seguirle con devoción total. Se convirtió en la primera testigo de la resurrección. Jesús la eligió a ella, con todo su historial, para anunciar la noticia más importante de la historia humana. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos? Que los santos no fueron santos porque nunca pecaron, fueron santos porque supieron recibir el perdón de Dios y caminar hacia adelante en libertad. Las consecuencias de la autocondenación. Ahora debo hablarte de algo serio. Las consecuencias de vivir en autocondenación son mucho más profundas de lo que imaginas. Cristo le reveló a Santa Brígida que cuando alguien persiste en condenarse a sí mismo, después del perdón sacramental, ocurren varias cosas devastadoras. Primero, la oración pierde su poder. ¿Has experimentado eso? Oras, pero tus palabras parecen no llegar a ningún lado. Es como si hubiera un techo de plomo entre tu voz y los oídos de Dios. Esto ocurre porque la autocondenación crea una barrera espiritual. No es que Dios no escuche, sino que tu propio corazón cerrado impide que recibas las respuestas que Él envía. Segundo, la Eucaristía pierde su fruto pleno. Recibes el cuerpo de Cristo, pero no experimentas esa unión íntima que debería producirse.
Es como beber agua cuando tienes la garganta cerrada. El agua está ahí, pero no puede hidratarte adecuadamente. Tercero, te vuelves incapaz de transmitir la fe efectivamente. Si tú mismo no experimentas la misericordia de Dios, ¿cómo podrás convencer a otros de ella? Tus palabras sobre el amor divino sonarán huecas porque no resuenan con tu experiencia interna. Cuarto, y esto es particularmente doloroso, transmites esta distorsión a las personas que amas. Los hijos de padres que viven en autocondenación tienden a desarrollar una imagen distorsionada de Dios. Lo ven como un juez severo e imposible de complacer, porque eso es lo que perciben en el ambiente espiritual de su hogar. Santa Brígida entendió que este pecado tiene ramificaciones generacionales. Abuelos que nunca se perdonaron transmiten esa mentalidad a sus hijos, quienes a su vez las transmiten a sus nietos. Familias enteras quedan atrapadas en ciclos de culpa que se perpetúan década tras década. Si reconoces estos patrones en tu familia, te invito a escribir en los comentarios: rompo las cadenas generacionales en el nombre de Jesús. Declarar esto puede ser el inicio de una liberación que bendecirá a tus descendientes por generaciones. La diferencia entre contrición y autocondenación. Ahora bien, aquí debo hacer una distinción crucial, porque muchas personas confunden dos cosas que son completamente diferentes: la contrición santa y la autocondenación destructiva. La contrición santa es un don del Espíritu Santo. Es ese dolor genuino que sentimos cuando reconocemos que hemos ofendido a un Dios infinitamente bueno y amoroso. Este dolor nos impulsa hacia la confesión, hacia la reparación del daño causado, hacia el firme propósito de enmienda. Pero crucialmente, la contrición santa nos acerca más a Dios, nos lleva corriendo hacia los brazos del Padre, como el Hijo pródigo. La autocondenación, por otro lado, nos aleja de Dios. En lugar de correr hacia el Padre, nos quedamos revolcándonos en el lodo, convencidos de que no merecemos regresar a casa. La autocondenación no produce frutos de santidad, solo produce parálisis espiritual, desesperanza y, en casos extremos, desesperación. Santa Brígida recibió de Cristo una imagen muy poderosa para distinguir entre ambas. Le dijo: imagina a dos hijos que han desobedecido a su padre. El primero siente profunda pena, corre hacia su padre, le pide perdón y acepta con gozo el abrazo restaurador. El segundo también siente pena, pero se esconde en su habitación durante años, convencido de que ya no merece ser llamado hijo. ¿Cuál de los dos honra más al Padre? La respuesta es obvia. El Padre no quiere hijos escondidos en vergüenza eterna. Quiere hijos que confíen en su amor lo suficiente como para aceptar su perdón. La oración que Cristo enseñó a Santa Brígida. Llegamos ahora a algo muy práctico y poderoso. Cristo le enseñó a Santa Brígida una forma específica de orar cuando sintieras la tentación de la autocondenación. Le instruyó que cada vez que esa voz acusadora se levantara en su mente, ella debía responder con estas palabras: Señor Jesús, tu sangre fue suficiente para limpiar mi pecado. Yo acepto tu veredicto de perdón por encima de mi propio juicio. No permito que mi corazón
contradiga lo que tu cruz ya declaró sobre mí. Soy perdonado, soy amado, soy libre. Esta no es una fórmula mágica, es una declaración de fe. Cada vez que la pronunciamos, estamos eligiendo conscientemente alinear nuestro corazón con la verdad del Evangelio, en lugar de con las mentiras del acusador. Santa Brígida practicó esta oración fielmente y documentó que poco a poco la voz de la autocondenación fue perdiendo poder en su vida. No desapareció de un día para otro, pero cada vez que ella respondía con fe, esa voz se debilitaba un poco más. Cristo le explicó que el enemigo de nuestras almas tiene un interés muy específico en mantenernos atrapados en la autocondenación. Si no puedes evitar que Dios nos perdone, porque eso está fuera de su poder, al menos intentará convencernos de que ese perdón no es real o no aplica para nosotros. Es una estrategia sutil, pero devastadoramente efectiva. Por eso, cada vez que elegimos creer en el perdón de Dios, por encima de nuestros sentimientos de culpa, estamos ganando una batalla espiritual. Estamos resistiendo al enemigo y él tiene que huir. El gozo de la liberación. Y ahora quiero hablarte de algo hermoso. Quiero describir lo que sucede cuando finalmente aceptamos el perdón de Dios de manera completa. Santa Brígida experimentó esto personalmente. Describió que cuando finalmente dejó de resistir la misericordia divina, sintió como si cadenas invisibles cayeran de su alma. Una ligereza espiritual que nunca antes había conocido inundó todo su ser. Su confesor documentó que incluso su apariencia física cambió. Sus ojos brillaban con una paz nueva, su rostro irradiaba una serenidad que atraía a las personas como imán. Comenzaron a buscarla para recibir consejo espiritual, no porque ella se promocionara, sino porque emanaba algo que todos anhelaban, la verdadera libertad interior. Cristo le reveló que esta transformación no era solo para beneficio personal. Le dijo: cuando mis hijos caminan en la libertad que les he dado, se convierten automáticamente en sanadores de otros. Su sola presencia recuerda a las almas heridas que el perdón es posible. ¿No es esto lo que todos anhelamos? Ser instrumentos de sanación para los demás, pero no podemos dar lo que no tenemos. Si vivimos encadenados a la autocondenación, ¿cómo podremos señalar el camino hacia la libertad? Hermanos, la liberación está disponible para ti, no mañana, no el próximo año, sino hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Llamado a la decisión. Llegamos al momento de la decisión porque todo lo que hemos hablado quedará en meras palabras si no tomas una determinación correcta. Si durante este mensaje has reconocido que has estado viviendo bajo el peso de la autocondenación, si has identificado esa voz interior que te susurra que no mereces el perdón, quiero guiarte en una oración de liberación. Pero antes, necesito que hagas algo. Necesito que en los comentarios escribas: hoy acepto el perdón de Cristo. Esta declaración pública tiene poder. Hay algo en verbalizar nuestra decisión que la hace más real, más concreta. También me encantaría saber de qué parte del mundo nos estás escuchando. Escríbelo en los comentarios junto con tu declaración de fe. Quiero enviarte un saludo personal y orar específicamente por ti y por tu nación. Y ahora, si estás listo,
Oremos juntos. Puedes repetir estas palabras en voz alta o en silencio en tu corazón. Señor Jesucristo, vengo ante ti reconociendo un pecado que he cargado durante mucho tiempo sin darme cuenta. He estado rechazando tu misericordia. Me he condenado a mí mismo cuando tú ya me habías liberado. He creído la mentira, que tu sacrificio no era suficiente para mi caso particular. Hoy renuncio a ese orgullo disfrazado de humildad. Hoy elijo creer en tu palabra por encima de mis sentimientos. Tú dijiste que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos. Yo creo en esa promesa. Acepto tu perdón como un regalo inmerecido que fluye de tu amor infinito. Me perdono a mí mismo porque tú ya me perdonaste primero. Rompo toda cadena de autocondenación que me ha mantenido esclavo. Desde hoy camino en la dignidad de hijo tuyo, redimido por tu sangre preciosa. Que mi vida sea un testimonio de tu misericordia para todos los que me rodean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasos prácticos para mantener la libertad. Antes de terminar, quiero darte algunos pasos prácticos para mantener esta libertad que has declarado hoy. Primero, la próxima vez que vayas a confesarte, menciona específicamente este pecado. Dile al sacerdote: me acuso de haber rechazado el perdón de Dios, manteniéndome en autocondenación. Escuchar las palabras de absolución sobre este pecado específico tiene un poder tremendo. Segundo, memoriza la oración que Cristo enseñó a Santa Brígida. Repítela cada vez que sientas que la voz acusadora se levanta en tu mente. Con el tiempo, esta práctica debilitará el poder de esa voz. Tercero, busca a alguien de confianza con quien puedas hablar sobre esto. Un director espiritual, un sacerdote de confianza, un amigo maduro en la fe. La autocondenación crece en el secreto y se debilita cuando la exponemos a la luz. Cuarto, lee y medita frecuentemente los pasajes bíblicos sobre la misericordia de Dios. El Salmo 103, la parábola del Hijo Pródigo, las cartas de San Pablo sobre la gracia. Llena tu mente con la verdad para que las mentiras no encuentren espacio. Quinto y muy importante, sé paciente contigo mismo. La sanación interior es un proceso. Habrá días en que la voz de la autocondenación regrese con fuerza. No te desanimes. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, te fortaleces un poco más. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino profundo hoy. Hemos descubierto un pecado que permanece oculto para muchos, pero que tiene el poder de bloquear la gracia de Dios en nuestras vidas. Santa Brígida de Suecia nos ha guiado con su sabiduría mística. Cristo mismo nos ha hablado a través de las revelaciones que ella recibió. Y ahora la decisión está en tus manos. ¿Seguirás viviendo como prisionero cuando las puertas de tu celda ya están abiertas? ¿O caminarás hacia la luz de la libertad que Cristo pagó con su propia vida? La elección es tuya. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te pido que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Hay muchas almas allá afuera viviendo en cadenas invisibles.
esperando que alguien les muestre el camino hacia la libertad. También te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos contenido que puede transformar tu vida espiritual. Y no olvides dejar tu comentario diciéndome desde qué país nos escuchas. Me emociona saber que esta familia de fe se extiende por todo el mundo. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la Santísima Virgen María te cubra con su manto maternal y que Santa Brígida interceda por ti ante el trono de la gracia. Nos vemos en el próximo video, queridos hermanos. Hasta entonces, camina en la libertad para la cual Cristo te hizo libre. Que Dios te bendiga abundantemente.